Y Gus supo perfectamente dónde estaba. No era como por coincidencia que dijera, ah, este sí es, y resulta que sí era porque era el único de la foto. No, entre todos los niños, él supo perfectamente qué niño era su abuelo. Siguieron hojeando aquel álbum y había una foto de un coche, así, nada más, no había nadie ahí. Y Gus dijo, miren, este fue mi primer coche. Y efectivamente ese había sido el primer coche que se había comprado el abuelo y por eso le habían tomado una foto. Repito, el niño no tendría por qué saber este tipo de detalles, ya que ni siquiera sabían que esas fotos existían cuando recibieron el álbum. Después le enseñaron más fotos antiguas y en una foto había un bebé. El niño le dijo, mira papá, ese eres tú. Y sí era, o sea, como si lo hubiera conocido desde que era un bebé y por eso lo reconocía inmediatamente. Para ese entonces el niño ya tenía un poco más de 4 años y él seguía insistiendo que él era pues su abuelo. En una cena familiar, su mamá le pregunta, oye, Gus, ¿y cuando tú eras el abuelo tenías hermanos o hermanas? Esto era como una pregunta trampa para ver qué era lo que decía el niño y los sorprendió, los dejó con la boca abierta con su respuesta. Porque el niño dijo, sí, yo tenía una hermana, pero se transformó en pez y falleció por culpa de unos tipos malos. Eso que él acababa de contestar era un secreto familiar del que nunca se hablaba, se sabía, pero no se hablaba, porque efectivamente el abuelo había tenido una hermana que le habían quitado la vida y pues la habían aventado a el mar. Su papá había pasado de estar intrigado solamente a estar completamente sorprendido porque ¿cómo era posible que el niño supiera esa información? O sea, no había manera que el niño supiera las circunstancias en cómo había fallecido pues su hermana o su tía en este caso. Y pues lo dijo en sus palabras, se convirtió en pez porque pues el cuerpo lo habían aventado al agua. Y aquí fue donde dijeron los papás, bueno, aquí está ocurriendo algo que nosotros no entendemos, porque de hecho la mamá de Gus está en una religión donde no creen en la reencarnación. Pero al estar viendo a su hijo hablar de esto, hablar de muchos detalles muy específicos de la vida del abuelo, afirmar que él es el abuelo, saber cosas que no tendría por qué saber como estos detalles, es cuando la puso a cuestionarse todo lo que había creído. Cuando el niño estaba un poco más grande, entró al cuarto de su mamá y le dijo, ¿sabes mamá? Cuando nosotros fallecemos podemos regresar, porque antes yo ya era grande y mírame ahora, soy un niño de nuevo. Le dijo, cuando yo era grande y fallecí, había como un portal y cuando me metí a ese portal, aquí estoy yo como niño de nuevo. Ahora Gus debe de tener cerca de los 20 años, si no es que ya cumplió los 20 años, y por lo último que se supo, que cuando él tenía 10 años aún tenía estos recuerdos, todavía se sigue acordando de esto, ya no insiste tanto como cuando era pequeño, como que pues ya soltó esa idea de que están hablando de él cuando se están refiriendo a su abuelo, pero él sigue teniendo estos mismos recuerdos. Y les digo, no es el único caso, de hecho en la India hubo uno